Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión les estaré explicando cómo se carga un vector en lenguaje SL. Entonces tenemos el ejemplo, dice ingresar un vector de 5 elementos y al final imprimir la suma de los números. Entonces primero declaramos la variable, definimos ejemplo A como vector y entre corchetes ponemos la cantidad de números, en este caso es 5, y definimos que va a ser numérico. Entonces acá estamos diciendo que la variable A va a ser un vector de 5 elementos. Luego definimos la letra no importa, puede ser cualquier letra. Ejemplo puede ser F, que va a ser como un vector, estamos hablando de una fila, entonces F va a ser de fila y la S va a ser de la suma, y esto también va a ser numérico. Luego le damos inicio, limpiamos pantalla, después definimos la S igual a 0, la suma, y decimos para cargar el vector de este va a ser la función vector, debemos usar la función desde hasta. Entonces, desde que fila sea igual a 1 hasta 5, porque va del 1 al 5, que es 5, son 5 columnas. Abrimos llave, ¿y qué queremos hacer acá? Queremos ingresar. Entonces primeramente un mensaje de que vamos a ingresar número, entonces imprimir, entre comillas colocamos barra n, que significa salto de línea, y podemos escribir la palabra número o ingrese número. Le damos punto y coma, que es final de sentencia, y leer. Acá esta parte cambia un poco, no va a ser leer A, leer N como estuvimos haciendo anteriormente, sino para ingresar el valor en vector sería leer A de F, sería así, ponte coma. Esta A significa el vector A, que es esta, porque nosotros venimos la A como vector, entonces leer A. ¿Por qué F? F es el que usamos para ir del 1 al 5, que es de la función D, sería este punto, F. Acá estamos diciendo F igual a 1 hasta 5. Entonces, es lo que va a ir recorriendo esas columnas hasta completar los 5 valores. ¿Qué nosotros queremos hacer de este valor que estamos ingresando? Queremos suma, porque dice suma de los números. Entonces decimos, suma es igual a suma más el número. ¿Y cuál es el número? A de F. Ya introducimos como vector, entonces A de F. Y esto, cerramos la llave. Y una vez que terminen los 5, entonces debemos de imprimir. Entonces, imprimir. Colocamos barra n, el salto de línea, siempre es importante. Y decimos, la suma es igual, coma, sería la letra S. Entonces ya imprimir la suma. Y por último, fin. Entonces esto le vamos a compilar. Al compilar nos va a pedir que primeramente guardar nuestro trabajo. Está un poco lento. Entonces le damos un nombre, le damos guardar y compilación exitosa. En el caso no hubo ningún error. Le damos a ejecutar. Número, le damos 5, enter. Otro número, 8, enter. 2, enter. 4, enter. Allá ya ingresamos 4 valores, me falta uno más. Si yo voy sumando acá, ya tengo 8 más 2 es 10,
más 5 es 15, más 4 es 19. Vamos a colocar un 6 y va a ser 25. Entonces, enter. Entonces, la suma es 25. Eso es todo en esta parte. Aprovechando, voy a ir explicando más sobre esto. ¿Qué pasa si yo quiero saber la suma par y la suma impar de los números que están dentro de los vectores? Entonces, una vez que nosotros ingresamos el valor en este punto, acá nosotros ingresamos el valor en este punto. Entonces, acá yo debo de preguntar si A de F, A integrada de F por 102 es igual a 0. En ese caso estoy preguntando si el número es par. Entonces hago una condicional. Y recordar que el número ahora es A de F en este caso. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Dice, ingresar un vector de n elementos y al final imprimir la suma de los números. En este caso, en el anterior me da un vector de 5 elementos. Ya sabemos ya la cantidad, que tengo que ingresar 5 números. Pero acá me dice n elementos. Quiere decir que nosotros tenemos que dimensionar la cantidad de números que vamos a ingresar. Entonces le agregamos acá la letra S, la letra N, perdón. Y N va a ser el N elementos. Entonces, primeramente, ¿qué debemos de hacer? Una vez que ingresemos la S igual a 0, entonces le decimos imprimir. Entre comillas, barra en el salto de línea siempre es importante. Colocamos ingrese número de elemento 2 puntos y punto y coma, leer n, y debajo yo tengo que dimensionar eso. Entonces, dimensionar, la palabra dim es de dimensionar. Dimensionar A de n, A, n, perdón. Dimensionar A, n. Aquí, en este punto, yo estoy diciendo que yo tengo que dimensionar el vector a un valor de n elementos. Por eso A, n. Y ahí decimos, desde filas igual a 1 hasta n. También hay más arriba algo que tenemos que cambiar, modificar. Si yo ingreso 7 números, número 7, entonces va a ir de fila 1 hasta 7. Si ingreso 30, entonces 1 al 30. Entonces a la hora de probar me pongan valores numéricos altos. Entonces acá lo imprimir, que ingreso el valor de A y hago la suma. Porque esto no cambiamos, solamente puse que vamos a ingresar de n elementos. Entonces prácticamente no varía acá. ¿Cuál es el error todavía acá? Aquí en este punto era del anterior, que era 5 elementos. Entonces, ¿cómo ubico en esta hora? Le colocamos asterisco. Entonces, con asterisco se representa cuando es así n elementos. Y ahí prácticamente compilamos, compilación exitosa, y ejecutamos. Ingrese el número de elementos. Vamos a colocar 7. Enter. Entonces voy a ingresar 7 veces. Cualquier número. 1, 3, 2, 6, 5, 2, 1. Entonces si nosotros sumamos acá es 1 más 3, 4. Acá es 6, 12, 17, 19, 20. Entonces la suma tiene que dar 20. La suma es igual a 20. Bien, ese es cuando hablamos de n elementos. Entonces tenemos ya 2 ejemplos. Voy a aprovechar ahora y el último ejemplo que voy a hacer. Entonces, ingresar 2 vectores. 2 vectores de n elementos. Dejamos. Y al final imprimir la suma de los 2 vectores. De los dos vectores. Y la suma del vector A, este está muy lejos, entonces los vectores
y una entre y la suma del vector A y el vector B. Tres cosas más. Vamos a iniciar dos vectores ahora, de n elementos, y al final imprimir la suma de los dos vectores, o sea, la suma del vector A más el vector B. Después la suma del vector A, de los números que están dentro del vector A y otro del vector B. Entonces, pues colocamos acá A, B. Vamos a hacer, ahí tenemos dos vectores de asterisco numérico, porque en elementos. Tenemos filas, acá la suma sería suma A, vamos a llamarle suma A, de la suma del vector A, suma B, que es del vector B, la n del número de elementos, y falta la suma de los dos vectores. Al sumar los dos vectores se genera un tercer vector, porque el vector A más el vector B sería un vector C. Entonces acá debemos agregar A, B, puede ser C o puede ser la letra S, S de suma de vector. Vamos a ponerle C, como estamos en abecedario, entonces A, B, C. Entonces C va a ser nuestra suma. Y prácticamente ya está. Entonces la inicio, limpiar pantalla, entonces suma del vector A es igual a 0, punto y coma, y suma del vector B es igual a 0. Hay un error, suma del vector B igual a 0, punto y coma. Punto y coma al final de sentencia. Acá ingresamos el número de elementos, leer n, dimensionamos el ADN. Acá tenemos que dimensionar tres vectores. Control C, entonces final de sentencia, control B, punto y coma, y control B. Entonces dimensionamos el vector B de n elementos y el vector C también de n elementos. Esto solamente colocamos cuando es de n elementos, cuando aquí es asterisco. Si nosotros ponemos un vector de 10 elementos, entonces no hace falta. Entonces desde fila igual a 1 hasta n. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Ingresar el vector A de fila y hacemos ya la suma acá del vector A. Suma A más A de fila. Bien, este es el vector A. Podemos darle, para que sea más lindo, esto no es obligatorio, pero bueno, imprimir es como un título, entre comillas, barra n, salto línea y vector A. Vector A. Entonces va a aparecer este mensaje y debemos ingresar el vector A. Cuando nosotros estamos ingresando, él ya va sumando también los números que están ahí. De la misma manera lo tengo que hacer para el vector B. Siempre es importante hacer por separado, no mezclar, para que se pueda entender. Entonces, acá en este caso va a ser el vector B. Lo que hice es copiar y pegar, porque se van a repetir. Y acá sería vector B de filas. B de filas y sumamos la SB. Suma SB. Bien, ¿qué pasa con la suma de los dos vectores? Si yo tengo dos vectores, entonces en el segundo vector ya puedo realizar la suma. Yo no puedo realizar en el primer vector porque todavía no tengo el segundo. Entonces, al tener el último vector, al cargar, ya puedo ir sumando esos vectores. Entonces acá abajo, siempre dentro de la llave, hay que cuidar de ese punto. Decimos, ¿cuál es el otro vector? La letra C. Entonces, el vector C es igual. C de F es igual. ¿Por qué era F? Porque es fila igual a 1 hasta n. Es igual a la suma del vector A de F, más B de F. Pues acá en este punto yo estoy sumando ya la suma de los dos vectores y guardando en un tercer vector. Ese para tener la suma como debemos realizar cuando son suma de vectores. Suma, resta, multiplicación o división, no importa. Bien, lo que tenemos que hacer, la suma del vector
A es igual a SA. Es de los números que están dentro del vector A. ¿Cómo hacemos todo junto una vez? Entonces acá, coma, entre comillas, colocamos barra T. Barra T. Barra T significa tabulado. Y ahí colocamos la suma del vector B es igual. Y sería SB en este caso. Y por último, tenemos el vector. Entonces, la suma de vectores, C, control B. Entonces, la suma del vector A más el vector B es igual, comilla, coma, C. Colocamos la letra C ahí. C es el vector. Este no hace falta colocar C de F, sino directamente la letra C. Y por último, fin. Entonces, vuelvo a repetir, esto es importante hacer por separado. Acá nosotros tenemos ingresando el vector A y aquí ingresamos el vector B. Y dentro del último vector hacemos la suma de los vectores. Compilamos esto, la compilación es exitosa y ejecutamos. Dice, ingreso un número de elementos. Vamos a ingresar 5 elementos. Vector A, número 1, 2, 3, 2, 1. Después dice vector B. Ya podemos sumar. Si yo sumo este, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 3 más 3 es 6, 6 más 2 es 8, 8 más 1 9. Entonces yo tengo 9 acá, la suma de vectores. En este punto tiene que salir 9. Vamos al siguiente, sería 3, enter, 2, enter, 1, enter, 2, enter y 3. Bien. Acá la suma, ya vimos que es 9, sino es 1 más 3, 6, 8, 9. En este caso tenemos 3, 5, 6, 8, 11. Entonces tenemos 9 y 11. Y el vector C sería 1 más 3 sería 4, 2 más 2, 4, 3 más 1, 4, 2 más 2, 4 y 1 más 3, 3. En síntesis, el vector C tiene que salir 5 veces 4. ¿Por qué? Porque yo a propósito hice para que aparezca así. Entonces acá va a ser 9, esto va a ser 11 y acá va a ser 4, 4, 4, 4. Enter. Y vemos, la suma del vector A es igual a 9, la suma del vector B es igual a 9, ¿por qué salió 9? O sume mal. Acá es 5, 6, 9, acá hay un error, salió 9. Y la suma del vector A más el vector B es 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Es también lo que le estuve diciendo. Pero ¿por qué salió 9 acá? Este es 5, 5, 6, 9. Acá hay un error. Acá van a ver que toda nuestra programación está correcto, pero como hicimos copiar y pegar, esta parte fallamos. Yo modifiqué el ingreso del valor B, pero no la suma. Entonces lo que hizo era sumar el anterior. Entonces ese es lo malo siempre de copiar y pegar. Entonces faltó la suma B, SB más B de F. Ese fue mi error. Entonces volvemos a compilar y volvemos a ejecutar. Entonces ponemos 5 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5, 1 para que sea 5 su resultado. El otro vez vamos a colocarle todo 2. Entonces tenemos 5, que es la suma de todos los 1, la suma de todos los 2 sería 10 y la suma de 1 más 2 sería 3. Ahora sí, el resultado es correcto. Ahí se dan cuenta que es muy sencillo. Entonces tenemos nuestros ejercicios en la plataforma. Espero que se haya entendido esta lección y éxito a todos. Ya, gracias.